Y ahora pues vamos a escuchar la voluntad de Dios para con la iglesia, el Evangelio de Cristo. La palabra del Señor, amados, ya estamos en el libro de Jonás, capítulo 1, 1 al 3, y de ahí nos vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir. No, dice huir. Hizo al revés, hermano. Quería ver si estaban conmigo. Veo que sí están conmigo. Gracias, Señor. Y dice la palabra del Señor: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú escudriñas la mente y el corazón de tu pueblo. Aquí estoy, Señor amado, tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, mis caminos. En tus manos encomiendo mi vida, Padre, para que esa palabra, Señor, que has puesto en mi alforja sea rema en el corazón de tu pueblo. Habla a tu pueblo conforme a la necesidad de ella, Señor, y ministranos, Espíritu Santo de Dios, para que esa inquietud, esa palabra que hoy va a ser sembrada, sea dando fruto en nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendice a cada hermano, bendice a cada visita que hoy está aquí, Padre, y que todo lo que hoy se haga sea de hecho de palabra, sea para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. En tu mano nos encomendamos, Señor. Dame gracia, pon sabiduría, para que asimismo tu palabra fluya como ríos de agua viva en medio de un pueblo sediento de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice... Y el pueblo de Dios dice: se pueden sentar, mis amados hermanos. A la luz de la palabra vemos a un personaje llamado Jonás, un personaje en el cual era un profeta de Dios. No se sabe mucho de Jonás, solamente se sabe desde el momento que Dios le habló, pero la palabra lo declara como un profeta de Dios. Y este profeta de Dios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que él sabía que él se iba a arrepentir de lo que había planeado hacer con aquel pueblo llamado, ¿cómo se llama, hermanos? Nínive. Quiero que estén conmigo. Este pueblo Nínive, dice la palabra, que la maldad, el pecado de ellos había llegado ante su presencia, en la cual Dios había dispuesto en su corazón que si ese pueblo no se arrepentía en 40 días, empezando el momento del mensaje de Jonás, Dios iba a destruir a esa nación. Una nación muy grande. Más o menos se habla que Nínive era más o menos una nación, un pueblo o una ciudad como de 600,000 personas, 700,000 personas que vivían en Nínive. Una ciudad en la cual el paganismo fluía, una ciudad en la cual la maldad y el pecado fluían en el corazón del hombre. Y Dios le habló a este siervo de él. Dígale a su hermano: Dios te está hablando a ti. Y le dijo: levántate y ve a Nínive. Así como en aquellos tiempos Dios le habló a este siervo de él, a este profeta, que fuera a pregonar esa palabra
esa palabra en la cual le iba a decir o le iba a hablar al pueblo de Nínive: si en 40 días ustedes no se arrepienten de su maldad y de su pecado, Dios destruirá a toda esta ciudad. Pero la respuesta de Jonás, hermano, fue una respuesta que hoy en día, hermano, la iglesia, las congregaciones de hoy, no estamos haciendo. La respuesta de Jonás fue irse, y en lugar de ir a Nínive, ir a Tarsis. Hoy en día el Señor está llamando a su pueblo a llevar esa palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Y no es porque tú tengas amor por esas almas, sino es porque Dios tiene amor por esas almas. Pero Dios para eso te levantó a ti, para eso me levantó a mí. Para eso te santificó a ti, para eso me santificó a mí. Para llevar esa palabra de esperanza a una nación o a un amigo, a un familiar que está en la necesidad de Cristo. Dice la palabra en el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Amados hermanos, es controversial hoy en día para la iglesia que dice predicar a Cristo, y muchas veces la última palabra que sale de nuestros labios es hablarle a otra persona de Cristo. Una persona o un creyente o un discípulo de Cristo que vaya por el mundo sin siquiera pregonar de que viene la ira de Dios para estas naciones y para el mundo entero. Así como Cristo viene por su iglesia para asimismo hacer fiesta con ella en las bodas del Cordero, asimismo también Cristo vendrá para traer la ira a esta sociedad o a este mundo. Pero Dios no se equivocó al llamarte a ti y al llamarme a mí. Jonás pensó de que Dios se había equivocado, pero también Jonás pensó de que Dios era demasiado bueno para destruir una nación. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos ponernos en la posición de Dios y decir: Dios va a tener misericordia de esa familia, de esa persona, de ese amigo, pero no te has tomado el tiempo a hablarle a esa familia, a ese amigo del Evangelio de Cristo. Traerlo, porque viene la ira de Dios. Dígale a su hermano: la ira de Dios viene. La pregunta es: ¿Jonás amaba a las almas? Jonás no amaba a las almas. Jonás nunca se preocupó por las almas. Y eso es lo que Dios quiere hoy hablarnos a nosotros, amados. Eso es lo que el Señor quiere traer a memoria a nuestras vidas. Dios no nos llamó para estar sentados. Dios no nos llamó para hacer riquezas en abundancia. Dios no nos llamó para servirnos a nosotros mismos. Dígale a su hermano: Dios te llamó para que le sirvas a Él. Y eso hoy en día, por causa de los afanes y todo lo que escuchamos en el mundo, hermano, nos hemos olvidado. Y nos hemos simplemente enfocado de que yo tengo mi iglesia, se llama el Evangelio de Cristo, y el pastor se llama fulano tal. Hermano, Dios no te llamó a predicar una iglesia. Dios te llamó a predicar de Cristo, hablar de Él, las buenas nuevas, la esperanza de la salvación, así como el Señor nos las entregó a nosotros a través de un portador de su gloria o de un profeta. Que el don de profecía, cada vez que tú y yo hablamos de la palabra de Dios, estamos profetizando la palabra de Dios verdadera, fiel. Jonás refunfuñaba después que Nínive se arrepintió. Hoy en día, hermanos, en lugar de dar gloria a Dios de que una congregación crezca, más bien al contrario, empezamos a preguntarnos:
y empiezan a fluir cosas negativas en el pueblo de Dios. Este hombre de Dios era un hombre que Dios escogió para llevar un mensaje. Hermano, ¿para qué crees que Dios te puso en donde tú estás hoy? Para pregonar las buenas nuevas, para llevar esa palabra de esperanza a aquellos que no la tienen, aquellos que en un momento, hermano, eras tú y era yo. Yo no sé de a dónde te sacó el Señor a ti, yo sé de a dónde el Señor me sacó a mí. Y qué tanta misericordia ha tenido en el transcurso de los años. Y esa misericordia y ese amor el Señor quiere que lo pregonemos a aquellos que están caminando sin esa esperanza. Ya la esperanza de la salvación ya la tenemos. Qué hermoso. Jonás era un profeta, pero le faltaba amor por Nínive. A la iglesia de hoy en día le falta el amor por las almas. Repito otra vez esta palabra: a la iglesia le falta el amor por las almas. Así como Jonás, hermano, actuó, así muchos de nosotros estamos actuando. En lugar de llevar esa palabra, esas buenas nuevas a aquellas almas que están allá afuera. En un momento decíamos, no tenemos espacio ya no podemos ni meter la gente en el espacio que hay. Ahora el Señor nos ha bendecido con un espacio más grande. Ahora, ¿qué vamos a decir? Señor, manda las almas. El Señor dice, espera, para eso te levanté a ti, para eso levanté un pueblo, para eso levanté un lugar más grande, con más espacio. Ahora te toca a ti llevar esa palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Si ustedes ven el capítulo 4, mis amados hermanos, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, Jonás se enojó porque una nación, una ciudad entera se arrepintió. Pero si ustedes ven, hermanos, dice la palabra en el capítulo 3, ahí mismo de Jonás, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Cuando Jonás volvió a escuchar la voz de Dios, Jonás había entendido que de la voluntad de Dios nadie se puede escapar. Nadie. Porque la voluntad de Dios es soberana y se va a llevar a cabo, querramos o no querramos. Jonás tuvo que pasar por un proceso en los cuales en un momento, en medio de su dureza de corazón, dijo, el problema soy yo. ¿Saben qué? Átenme y tírenme, porque el problema soy yo. Hermanos, ¿nosotros hemos entendido el problema? El problema es que, hermanos, no queremos dar ese extra paso en nuestras vidas. No queremos ceder nuestro tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo hijos, porque yo tengo muchas deudas que pagar, porque yo tengo tantas cosas que hacer, pastor. Entiéndame, por favor. Pero el Señor, hermano, no nos está preguntando si tenemos tiempo. Jesús no le preguntó a sus discípulos, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. No les preguntó, por tanto, si pueden, vayan. No. Dijo, id. Una orden. Id y hacer discípulos a las naciones. Hoy, hermano, la iglesia en general, hablando en general, no estoy hablando de esta congregación, hablando en general, hermanos, nos hemos acostado de una forma tan bonita, hermanos, que no nos preocupamos muchas veces ni de nuestros familiares que no se congregan. ¿Qué tan fuerte o qué tan difícil es para un Dios que te escogió por amor y gracia ver que así como Él te amó,
tú no lleves ese mensaje a los que están al lado tuyo. Miren qué pasó, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás ya iba con la unción. Jonás ya iba sabiendo de que las palabras que Dios había dado no eran coincidencias, ni eran simplemente un momento de enojo de Dios. Había un veredicto. Si en 40 días no se arrepentían, Dios iba a destruir a Nínive. Pero dice la palabra en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dígale a su hermano: Nínive se arrepiente. Pero no nomás lo hicieron de palabras, se pusieron en ayuno, en cilicio, desde el mayor hasta el menor. Cuando ellos escucharon esa voz de este hombre no iba proclamando su voluntad, iba proclamando la voluntad de Dios. Y cuando pasó eso, dice la palabra que los hombres se arrepintieron. Hermano, ¿sabes qué es arrepentirse? ¿O te has acomodado simplemente a llegar a la iglesia, te sientas, escuchas y te vas y sigues en lo mismo? ¿Sigues pensando de la misma forma? ¿Sigues actuando de la misma forma? ¿Sigues hablando de la misma forma? No, una persona arrepentida se arrepiente y da un cambio en el cual el hombre ve. Jonás, cuando miró la muerte cerca de él, al tercer día en ese pez, dice la palabra que levantó su rostro y clamó a Dios. Clamó a Dios, porque él sabía que su dureza de corazón, su rebeldía al no escuchar la voz de Dios, lo había llevado a la condición que él estaba. Hoy, porque muchos están casi muertos espiritualmente. Hoy, porque hay tanta gente desanimada espiritualmente. ¿Por qué? Nos hemos preguntado, hermano. ¿Se ha preguntado usted de repente, hermano, por qué no tengo deseo de alabar a Dios como lo hacía hace un año? ¿Por qué no tengo deseo de servir a Dios como lo hacía hace unos meses atrás? ¿Te has preguntado? Simplemente eres un espectador y empiezas a juzgar todo lo que pasa alrededor de tu vida y toma la conclusión diciendo: es verdad, aquí ya no hay amor, aquí ya no hay palabra, aquí ya no hay unción. Cuando la verdad es totalmente diferente. Hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Por eso Jonás se vio en la condición de muerte, clamó al Padre y Dios lo permitió. Dios permite ciertas aflicciones en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para hacernos entender que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, querramos o no querramos. Ahora sabemos por qué se había rebelado contra el llamado de Dios Jonás. Jonás dijo: yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo sabía que tú no ibas a hacer eso, no ibas a destruir a Nínive. Por eso no quería ir a Nínive. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: el Señor va a hacer la obra en su momento, en su tiempo con ellos? ¿Cuántos? Usted sabe que cuando usted y yo hacemos eso, nos estamos poniendo en el papel de Dios. Y eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es ser obedientes y predicar el evangelio. ¿Cuándo Dios va a hacer la obra? Cuando Dios la quiera hacer. Pero tú y yo tenemos que perseverar, persistir en aquellas almas que están necesitadas.
Pero Jonás no llegó a Nínive antes de reconocer su necesidad de él personal. Jonás reconoció en medio de su lecho ahí, casi muerto, en ese pez, qué tan necesitado era de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir: Señor, yo estoy necesitado de ti? Yo necesito de ti, Señor. Trato de una forma, trato de otra forma y no puedo, Señor. Porque ¿cómo vamos a llevar aquella palabra de esperanza, hermanos, si nosotros mismos la necesitamos? ¿Cómo yo voy a llevarle un vaso de agua a un sediento cuando yo estoy en el desierto? ¿Cómo? Tengo que ser lleno yo primero. Tengo que llenarme de su presencia. Tengo que buscar el rostro de Jehová. Tengo que reconocer que necesito de Dios, que no son mis fuerzas, que no es mi prudencia, que no es el lugar que me rodea. Soy yo. Yo estoy necesitado de Dios. Jonás estaba necesitado, pero lo reconoció cuando Dios lo hizo pasar por esa situación en su vida. Dios no se equivocó. Dígale a su hermano: Dios no se equivocó contigo, hermano. Él no se equivoca. Nosotros somos los que actuamos como Jonás. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, espérate, no, espérame. ¿Sabe qué? Aquí ya, mejor voy a buscar otro lugar, porque ya la unción, la presencia no se siente. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos por endurecer nuestro corazón, por no escuchar el llamado de Dios, que es tan sencillo. La palabra dice que su carga es ligera. Es ligera, hermano. ¿Qué nos cuesta a ti y a mí visitar un amigo, un vecino o un familiar que no se está congregando? Porque no vaya y saque a otro de su congregación. Déjelo ahí. Pero vaya y visita a uno que está ahí solo, que usted sabe que no se congrega, y llévele esa palabra. Llévela. Esa palabra de esperanza. Y también esa palabra de que por cuanto los hombres se rebelaron en contra de Dios, Dios creó un infierno. Un infierno no hecho para sus hijos, pero un infierno para todo aquel que está en contra del Padre. Esa palabra, hermano. No le gustaban los ninivitas porque no eran judíos. Bueno, yo solamente le voy a hablar un guatemalteco porque él es guatemalteco. El hermano cubano, no, pues yo le voy a hablar a un cubano porque él es cubano. El mexicano, no, yo le voy a hablar a un mexicano porque los otros no me gustan. El dominicano, le voy a hablar a un dominicano porque los mexicanos no me gustan. No, hermano. Usted sabe que los judíos tenían un problema muy grande con identidad. Y muchas veces eso fluye en las congregaciones. Problema de identidad. Decimos, bueno, él no es de mi nación, pues él allá con su grupo, yo con mi grupo. No había amor. En Jonás, hermano, no había amor por nadie que no fuera su descendencia o su genealogía como judío que era él. No había amor. No había amor por las almas, hermano. Yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes amor por las almas? Jonás dijo, es necesario que mengüe yo para que él crezca. Iglesia, es necesario que menguemos nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Tenemos una tarea ardua, grande. Y como digo yo, amados hermanos, no es para llenar este lugar de gente, no. Es para que la gloria de Dios se revele en cada uno de los que entran por ese lugar, por esa puerta. Una tarea grande como líderes.
en la oración, en el servicio a Dios, servidores. Todos y cada uno de los que trabajamos en la obra del Señor tenemos una tarea grande, y esa tarea es espiritual, porque ya lo secular, ya ustedes lo vieron, Dios lo hizo. Entonces nos toca a nosotros, hermanos. Cuando tú te quieres comprometer con el Señor, cuando tú quieres sentir ese amor por las almas. Jonás se enojó porque decía: yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso ¿para qué iban? Qué fácil es caer en el sectarismo, color, raza y etcétera. Pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Tú le puedes predicar a un morenito, tú le puedes predicar a un anglosajón, tú le puedes predicar a un hispano. No hay diferencia. Dios no hace excepción de personas. Nosotros somos los que hacemos excepción de personas, pero Dios no las hace, hermano. Si eres hondureño, predícale a un mexicano. Si uno es mexicano, predíquele a un guatemalteco. Si uno es guatemalteco, predíquele a un puertorriqueño. Pero predique. No nos quedemos ahí ahogándonos, ahogando esa semilla. Tenemos que poner a trabajar los talentos, los dones que el Señor nos ha dado, iglesia. No seamos como Jonás. Jonás amaba el placer. Mire el versículo 5 del capítulo 4, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mire, hermano. Como diciendo, él fue, habló una vez y le dijo: bueno, cumplí, me voy, me regreso, me hago una enramadita, me acuesto a descansar, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que dice: bueno, Señor, yo ya fui y ya le hablé, sé tú haciendo la obra? Y el Señor dice: ¿y para qué te escogí a ti entonces? Para revelar mi gloria a través de ti a aquellas personas, para que digan aquellos y den testimonio a aquellos: wow, este hombre, esta mujer no me dejó solo desde el momento que me habló de Cristo, desde el momento que me vio en la iglesia, desde el momento que estuve en las luchas, en las dificultades, ahí estuvo siempre conmigo. Gloria a Dios por ese hombre, por esa mujer. ¿Cuántos hacemos eso, hermano? Jonás amaba el placer. Él no le importaba la necesidad de otros, él le importaba lo que él necesitaba. Cuando nosotros amamos, hermano, la vanagloria del mundo, el amor de Cristo mengua en nuestras vidas, porque empezamos a poner todo como primordial antes de llevar el evangelio a aquellas almas. Dios no se está equivocando al traer este mensaje a su pueblo. Dios sabe la necesidad que hay en su pueblo. Estamos siendo ministrados por la palabra, estamos siendo ministrados por la alabanza, estamos siendo ministrados por la enseñanza, pero ¿qué estamos dando? ¿Qué estoy yo dando? Porque puedo decir: no, mi hermano, mira cómo siempre va los sábados y hace obra evangelística, pero ¿y nosotros? La verdadera obra, hermanos, que el Señor Jesús encomendó a su pueblo, a sus 12, a sus discípulos y a los 70 también que envió, era que predicaran el evangelio, que no buscaran nada, que Dios les iba a proveer. Hermano, te pregunto yo, en medio de tu escasez, ¿quién te ha proveído?
entonces yo puedo decir gloria sea a Dios por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro proveedor. Él es. No es el trabajo que tengo, no es las personas que me rodean, es Dios. Pero ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Se ha puesto a pensar que muchas veces, hermano, le damos, si tenemos un 100% de nuestro tiempo, a Dios le damos si mucho un 5% y todavía enojados? El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en el día? Tiene 24 horas. Doblamos nuestras rodillas 5 minutos y ya estamos cansados. Llama el pastor, hermanos, tenemos cierta actividad. Vamos. Pastor, estoy ocupado. Pastor, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor en llevar esa palabra de esperanza a aquellas almas que están sin esperanza? Me alegro por los jóvenes que veo que están empezando a tratar en esa área. Señor, bendiga a los jóvenes. Nosotros los varones, yo sé que muchos tenemos amigos que no se congregan. ¿No sería bonito, hermano, o especial para ti que tú vayas, le dediques 5 o 10 minutos a un amigo y que el domingo tú lo veas llegar a la casa del Señor? Qué bonito tú sentirías. Yo siento bonito cuando veo a un hermano que lo conocí hace muchos años y lo veo entrar por la puerta. Yo siento bonito. Digo, gracias, Señor, porque lo has traído a que escuche el consejo de tu palabra. Tócalo, Señor, fortalécelo, que Él pueda ver tu gloria como yo la veo, Señor. Probablemente se preguntaba por qué no caía el juicio de Dios. Cuando uno se ama a sí mismo, hermano, nomás piensa en uno, en uno y en uno. Y empieza a aplicar la doctrina del yo. Yo necesito, yo quiero, yo esto, yo lo otro. Y nos olvidamos de que el cristiano ya no vive para sí, vive para Cristo. Pero ¿cuántos todavía vivimos para nosotros, hermano? Le aseguro, amado hermano, que si un día o 2 días yo no lo veo entrar por la puerta ahí en la entrada, y el día que entre yo le digo, hermano, siervo, ¿dónde ha estado? Porque no lo hemos visto en la iglesia. Usted no le va a decir, gracias, pastor, porque en verdad no he estado bien. Más bien se va a enojar. Porque dice, el pastor quiere nomás, está enfocado solamente en que venga a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Hermano, déjate digo algo. Si tú te enojas porque un hermano te pregunta eso, créemelo, que tienes que correr al altar y pedirle perdón al Señor. Porque ese hermano lo que desea es tu bien. No desea el mal para ti. Y sabemos los que amamos a Dios que el bien, como dijo este siervo David, mejor un día en tus actos, Señor, que 1000 fuera de ellos, escogería yo. Porque en la congregación allá hay palabra de Dios, allá hay fortaleza en el Espíritu, allá hay presencia en comunión, en grupo, y es lo más hermoso. El Señor no iba a dejar que Jonás siguiera en esa actitud. La calabacera creció de la noche a la mañana. El gusano que hizo que la calabacera muriera. ¿Por qué Dios hizo eso? Tú sabes, hermano, yo he mirado y he experimentado muchas cosas en el camino del Señor, y muchas más que tengo que experimentar. He mirado de que hay gentes que se esfuerzan en lo secular y nunca tienen nada. Y he mirado otros
siempre están fieles sirviéndole al Señor. Siempre están honrando a su Señor y son bendecidos en todo, económicamente, espiritualmente, en su hogar, en todo. Y otros hermanos, no. Y constantemente están buscando ese placer de sentirse bien, de sentirse plenos. Jonás, cuando miró que Dios mandó ese gusano y esa calabacera de la noche a la mañana, como nació para hacerle sombra a él, y Dios mandó ese gusano, se enojó. Dios a veces nos bendice grandemente económicamente, hermano. Pero como Dios ve que tu esperanza se está poniendo más en eso, en esa bendición que Él te dio, entonces Dios dice, te voy a enseñar ahora. Ahora te voy a mostrar quién es el que da y el que quita. Lo poco que te había dado, ahora te lo voy a quitar. Sí, porque no es Satanás que te lo quita, hermano. Hay por ahí muchas enseñanzas que dicen que Satanás viene y te quita todo. No, él no te quita nada, sino es que Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque Dios te lo quitó. Así de sencillo, hermano. Pero le decimos al enemigo, él me lo quitó. Y es Dios el que te lo está quitando. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde está tu corazón. Si yo hoy te pregunto a ti, iglesia, ¿dónde está tu corazón? Pastor, quisiera que inmigración ya no ande por ahí en Lehigh, porque andamos asustados. Hermano, entonces el versículo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿dónde queda? ¿Por qué voy a andar con miedo? Pastor, es que usted está bien. No, hermano, ahorita hasta los que tienen permiso también los están levantando. Vente tú también. Pero ¿saben qué, hermano? Yo no ando con miedo. Para nada. En lo mínimo, hermano. 0% de miedo. Porque sé que si acontece eso, es porque así es la voluntad de Dios. Sencillo. No me quiebro la cabeza. Y si es la voluntad de Dios que siga aquí predicando en esta congregación el Evangelio de Cristo, aquí voy a estar. Así me pasa inmigración por un lado, así me pasa inmigración por otro lado. Aquí voy a estar. Ahora, amado, no vaya a salir usted ahorita diciendo, bueno, vamos a buscar migración y vamos a pararnos. Eso es tentar a Dios, hermano. No haga eso. Eso es tentar a Dios. No, pero usted ande tranquilo. Ande tranquilo. Ande confiado. No puedo decir hoy, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y después miro ese verdecito por ahí cruzando por allá como a 2 millas de lejos. ¡Ay! Santo Dios. Entonces, ¿dónde está el ángel de Jehová? Se fue. No, él ahí está. Él ahí está. Jonás, hermanos, se enojó porque la calabacera murió. Se enojó. Hoy en día, hermanos, nos enojamos por todo en el ministerio. No, es que ya no me dan privilegio. No, es que exigen mucho para el privilegio. No, es que nomás siempre veo a los mismos predicar. No, es que... Y seguimos. Cuando no se ha visto usted, no me he visto yo. Yo me tengo que ver yo. Yo no voy a buscar un privilegio sino estar preparado para ese privilegio. Pastor, Dios es el que prepara, sí, pero Él escudriña los corazones. Él sabe quién está preparado y Él sabe quién no está preparado. Él sabe. Yo no sé. Yo los veo a todos ahorita bien arregladitos, bien peinaditos, ¿verdad? O sea, gloria a Dios por su vida, pero yo no sé qué es lo que está en su corazón, hermano. Ahora, al que le sirvo sí lo sabe. Y sabe que de eso es lo que tú y yo nos tenemos que preocupar. Y de eso es lo que tú y yo tenemos que meditar. Jonás se enojó. ¿Por qué Jonás se enojó, hermanos? Por la sencilla razón, hermanos, de que uno cuando no hace nada,
y todo le llega ahí en el momento, feliz de la vida, y cuando se lo quitan se enoja. Usted sabe que los talentos, los llamados, a un momento el Señor te los va a quitar si no das por obra lo que Él te encomendó. ¿Sí, hermano? ¿Lo cree? Bueno, el Señor lo dijo en las parábolas de los talentos, todo eso, hermano. Hay varias parábolas que hablan. Al que le dio uno, ¿qué le hizo? Se lo quitó. ¿Y se lo dio al qué? Entonces, hermano, nos hemos puesto a pensar, hermano, la magnitud que lleva a nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios. La elección. Y aquí voy a terminar, amado hermano. No sé, tiempo. Y ya tengo 5 minutos. ¿Sí? Faltan 20 palabras. Y faltan 20, va adelantado. Alguien me lo adelantó. ¿Quién fue? Alguien me lo adelantó. Para parar antes, ¿eh? Santo Dios. Que el Señor lo perdone. Ah, espérame, fui yo, hermano, perdón. La iglesia tiene que dejarse de amar a sí misma y amar a Cristo. Cuando tú empiezas a amar a Cristo y te empiezas a dejar, a negar a ti mismo, hermano, va a fluir algo que en el hombre carnal no fluye: gracia y misericordia. Eso no fluye en el hombre carnal. Eso fluye solamente en aquel que le ha permitido a Cristo tomar el control total de su vida. Eso solamente va a fluir. Yo veo hoy a cada uno de ustedes, amados. Me siento regocijado. Quisiera verlos a todos el martes. Quisiera verlos a todos el jueves. Quisiera verlos a todos el sábado. Quisiera verlos a todos el domingo a las 9:30, 9 de la mañana, aquí ya orando, clamando al Señor. Eso es lo que yo quiero. Pero que tú decides. Ahí Dios no puede decidir por ti. Que tú decides. Que yo decido. Yo sé que mi necesidad no es lo que el mundo me ofrece, porque el Señor me lo dio a manos llenas. Y me ha quitado ciertas cosas, pero yo sé que Él cuando quita algo, no es para el mal mío, es para el bien mío. Y permite ciertas cosas en mi vida, no es para el mal mío, es para el bien mío. Porque ese es un padre que ama a sus hijos. Qué fácil es caer en la trampa, la autocompasión, en uno de los pecados respetables. Uno de los pecados que nos llevan a la desesperación y muchas veces a la depresión. Justificando el pecado de la ira. Mucho me enojo. Jonás, yo le llamé el profeta refunfuñón. Todo el tiempo ponía problemas. Por todo se enojaba. Diga, háblame, papá. Por todo, hermano. Se enojaba por todo. Pero dígale a su hermano: no, hermano, tú no eres. Tú no eres, hermano. Ese se quedó allá en Fort Myers, allá. Se quedó en Naples, allá en Naples. Aquí no hay de esos, hermano. Aquí no hay de esos que se enojan por todo, ¿no? Yo creo que la esposa debe ver a la esposa y se te están hablando ahí. Sí, porque mi esposa me está viendo a mí. Santo Dios, Señor bendiga a mi esposa. La lección de la calabacera fue la comparación de las personas y las plantas. Jonás amó mucho esa calabacera. Dios ama a su creación. Y Dios le enseñó a Jonás, déselo al Señor. Dios le enseñó a Jonás con esa calabacera lo que él quería que hiciera con su creación. Ahora te voy a enseñar, Jonás.
Y Dios destruyó esa calabacera. Y Jonás se enojó. Entonces Dios le habló y le dijo: así como tú querías que yo destruyera aquella nación, así hoy te está pasando a ti. ¿Cómo yo voy a destruir a lo que yo creé? Pero lo más importante, hermanos, es que ellos se arrepintieron. Dígale a su hermano: se arrepintieron. ¿Podré llevar el evangelio si no me he arrepentido? ¿Podré llevar el evangelio si no me he sometido a Dios por completo? ¿Podré? No, hermano. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, hermano. Y esto es lo que la iglesia, esta congregación, necesita hoy en día: llenarse de la presencia de Dios. Aquí sí ya le hablo a esta congregación: llenarse de la presencia de Dios, para poder con gozo y alegría llevar a cabo la voluntad de Dios, predicar el evangelio. ¿Cuántos quieren ir a predicar el evangelio a las naciones? Hay muchas personas que quieren llevar el evangelio a las naciones, pero ¿por qué no se lo llevas mejor a tu vecino? ¿Por qué no se la llevas a aquel que está al lado tuyo, tu amigo, tu compañero en tu trabajo? ¿Por qué no? ¿O tenemos que ir a otras naciones para poder ir con ese evangelio de la salvación? Hermanos, Cristo viene pronto. Allá en Honduras, y aquí un montón de hondureños, hermanos, aquí no le predica: Cristo viene pronto. Aquí lo ve y dice: bueno, Señor, tú haz la obra. Pero ¿y para qué te levantó a ti? ¿Para qué me levantó a mí? Hoy yo veo una parejita de jóvenes que llegaron hoy. Señor, bendiga sus vidas, jóvenes. ¿Su nombre? ¿Sí, usted? David, Jacqueline. David, Jacqueline, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo? Yo los veo a ellos y yo digo, en mi mente está, o entró cuando los vi: ¿quién los habrá invitado a ellos? ¿Quién? ¿Alguien los invitó? En pocas palabras, ¿quién está haciendo la obra? Sería justo que, aparte de que Dios nos ha bendecido con este lugar tan hermoso, todavía Él siga que vaya trayendo las almas. ¿Es justo eso, hermanos? ¿Qué tan mal estamos? Así como Jonás estaba, así hoy en día la iglesia. Por eso digo yo: Señor, ¿cómo no te voy a servir cuando veo tu gracia y tu amor? Cuando veo llegan almas que nadie de aquí se tomó el tiempo a decir: hermano, te invitamos. Que todavía el Señor está haciendo la obra, todavía tocando los corazones allá afuera. ¿Y nosotros? En pocas palabras, hermano, iglesia, el evangelio de Cristo, nosotros somos otro Jonás. Es difícil, ¿verdad, hermano? Es difícil caer a esa conclusión. Wow, no puedo creer que todo lo que ahorita el pastor habló de Jonás lo habló de mí. Señor, perdónanos, Señor.
Ponte de pie, amado hermano. Y le voy a ceder el paso a mi hermano Eleazar, que quiere unos minutos. Pero yo quisiera levantar una oración para tu vida, para tu ministerio, para tu llamado. Pero así también yo te pido que levantes una oración por este ministerio. Por este ministerio. Porque somos necesitados más que nunca. Yo hoy me siento más necesitado que nunca de mi Señor. Y puedo ver lo que Dios está haciendo en las almas. Pero hermano, yo veo aquí lo que Dios puede hacer. No lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer cuando tú te rindas al Señor. Cuando tú le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Padre, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Nada hay oculto delante de ti. He hablado tu palabra, Señor, de este hombre llamado Jonás, Padre, en el cual, Señor amado, tú le has hablado a esta congregación. Perdónanos, Señor. Aviva los talentos, aviva los dones en medio de tu pueblo, Padre. Crea esa inquietud, Señor, en nosotros de buscar tu rostro a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Enséñanos a depender más de ti y menos de nosotros. Haz de nosotros, Padre, como el alfarero hizo con la vasija, Señor. Y que esta palabra, Padre, sea rema en nuestros corazones. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor Dios mío, nuestros pensamientos. Perdona, Señor, nuestros anhelos. Perdona, Padre, nuestros actos, Señor. Y vuélvenos, Señor amado, vuelve ese gozo, Señor, de gloria, para poder llevar esa palabra de salvación a aquellos que no la tienen. Y poder ser esos atalayas, Señor, que tú estás llamando, Padre, para predicar tu palabra. En tu mano se encomiendo a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Padre. Porque reconozco, Señor, que no soy digno, Señor, ni aún de levantar mi rostro al cielo. Sin embargo, Señor amado, con esa gracia con la cual, Señor, tú nos ves cada mañana y vemos tus misericordias, las cuales son nuevas. Me humillo ante tu presencia, Padre, dándote gracias. Porque aún en medio de la prueba, Señor, tú nos has sostenido. Porque aún en medio de la adversidad, Señor, tú nos has guardado. Gracias, Señor, por un año más que me has bendecido el estar en tu casa, Señor. Nada mejor, Señor Dios mío, que estar, Señor, regocijado con mis hermanos. Y Señor Dios mío, Padre, depositado, Señor, ese anhelo de buscar tu reino, tu presencia, tu justicia. En tus manos encomiendo a tu pueblo, Señor, y que esta palabra que ha sido sembrada hoy sea dando fruto, Señor, en nuestros corazones. En tu mano la encomiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Hermano Eleazar.